Bueno, os agradezco a todos vuestra presencia aquí, como acabo de decir. Para los que no me conozcáis, soy Amparo, técnica de la biblioteca, y voy a hacer una breve presentación de Bartolomé Miranda Díaz, el ponente de hoy. Él nació en Campanario, Badajoz, en el año 77, es licenciado en Historia del Arte y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y forma parte del grupo de investigación UHVM 214, El Reino de Sevilla en la Baja Edad Media de esta misma universidad. Entre 2005 y 2016 fue director técnico de la empresa de digitalización documental Docunet y desde 2016 trabaja en Casa Sevilla, un centro de estudios dependiente de las universidades norteamericanas de Cornell y Pensilvania, del que es coordinador y donde imparte clases de Historia del Arte. Muy activo en el mundo del asociacionismo, ha sido secretario de la Federación de Extremadura Histórica y presidente de la Unión de Bibliófilos Extremeños, siendo actualmente presidente de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Sus labores docentes las compagina con su devoción hacia la historia, una devoción que se vuelca especialmente en la investigación histórico-artística en torno al análisis de la modernidad en Extremadura y Andalucía, destacando su interés por la población morisca, las órdenes militares de Alcántara y Calatrava y la arquitectura vernácula y monumental, de la que son fruto más de una veintena de libros y un número considerable de artículos. Entre los primeros cabe destacar el patrimonio artístico de Valencia de Alcántara a través de los documentos, siglos del XIII al XIX, la librería del convento de San Benito de Alcántara, librerías, lectores y libros de un tesoro bibliográfico descompuesto, la boda del emperador Carlos V a través de la estampa europea de los siglos XVI al XIX y Azulejo y loza fina de Triana, la colección de Francisco Luque Cabrera, entre otros muchos. Varias de estas obras han sido escritas en colaboración con Dionisio Ángel Martín Nieto y José María López de Zuazo y Algar, junto a los que recibió el Premio Nacional de Bibliografía Bartolomé José Gallardo en 2012 por la ya citada obra La librería del convento de San Benito de Alcántara. El profesor Miranda ha recibido además hasta en 2 ocasiones el Premio de Investigación de La Serena, un accessit en los Premios de Investigación Santiago González y otro más en los prestigiosos Premios Archivo Hispalense que cada año concede la Diputación de Sevilla. Entre sus últimas publicaciones conviene destacar el artículo Miguel de Cervantes Saavedra, comisario real de Abastos en tierras del Aljarafe sevillano, del Campo de Tejada y del Condado de Niebla, nuevas fuentes documentales para su estudio, en el que da a conocer 7 documentos inéditos que nos hablan sobre uno de los capítulos más desconocidos de la vida del más universal de nuestros literatos. Y sin más, pues te cedo la palabra a Antonio. Muchas gracias, Gracias por Amparo. estar con nosotros. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias al Ayuntamiento por la invitación a participar en esta Semana del Libro, anticipada un poco. Y es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo esta tarde. Bueno, como habrán escuchado por lo que comentaba Amparo, yo realmente no soy un cervantista. Todo el mundo me trata ahora como cervantista, pero no lo soy, no me puedo definir como tal. Me encanta Cervantes, me encanta la literatura de Cervantes, me encanta la biografía de Cervantes, en la que de alguna manera ahora me he involucrado más, pero soy realmente un investigador de fondo, de esas personas que aman los archivos y la documentación original. Nunca se me ocurriría hacer un libro que solo partiera de la bibliografía. Soy de esas personas que necesitan hacer un trabajo de campo, y ese trabajo de campo, de alguna manera, no de manera casual, pero casi de manera casual, es la que me ha llevado a Miguel de Cervantes. Hay un cervantista, en sí, Pepe Cabeño Núñez, miembro de la Asociación Cervantista de Sevilla, de los que tenemos aquí un representante, que de alguna manera está volcado desde hace muchos años con la figura de Miguel de Cervantes en Andalucía. Él es uno de los grandes descubridores de pues, su papel como comisario de Abastos, la persona que más ha documentado, como digo, su figura en Sevilla y las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, en fin, bueno, diferente. Córdoba, no Cádiz. Y bueno, a raíz de una conferencia, de escuchar una conferencia de Pepe Cabeño Núñez, yo le planteo la posibilidad de que, bueno, pues sería interesante investigar otras vías
abrir otros caminos a través de los protocolos notariales de San Lucas la Mayor. En una conversación que tenemos me dice, pues anímate y busca tú también algo, a ver si encuentras. Y dicho y hecho, en una semana, bueno, pues tenía prácticamente no los 7 documentos, pero sí los 5 primeros. Bien, uno de ellos se refiere a la localidad en la que hoy estamos, en Salteras, que Cervantes visita el 10 de agosto de 1593. Bien, la conferencia de esta tarde me gustaría, digamos, enfocarla siguiendo ese índice que ven en la pantalla, hablando un poco de lo que es la contextualización del Cervantes anterior a la etapa andaluza, porque todo el mundo pensaría y diría, bueno, el autor del Quijote estuvo en Salteras. No, el autor del Quijote post-mortem, pero cuando estuvo en Salteras no había escrito el Quijote. Y había escrito solo la Galatea, la única, había escrito más cosas, pero solo había publicado la Galatea. Bien, una contextualización, como digo, de Cervantes anterior a su etapa andaluza, a la que va a seguir Cervantes como comisario real de Abastos. Explicaremos en qué consiste este oficio que desarrolló durante tantos años en Andalucía, para pasar luego a la comisión de 1593, que es la que afecta a la visita de Salteras. Por último, o casi por último, hablaré sobre la repercusión del paso por Andalucía en la literatura de Cervantes, cómo estos años andaluces se reflejan en su literatura, y hablaré un poquito sobre la difusión de estos nuevos hallazgos, la repercusión que han tenido a nivel mediático. Bien, ahí tienen una línea temporal, que es la que vamos a seguir, de la vida de Miguel de Cervantes, que parte de 1547, el año de su nacimiento en Alcalá de Henares, hasta 1616, su muerte en Madrid. Bien, la etapa que a nosotros nos interesa es justo la penúltima, la etapa andaluza, que va de 1587 a 1601, y la etapa anterior, la que llamamos liberado, que ahora hablaremos de ella, la de 1581-1587, es en la que publica precisamente la Galatea. Vamos a ir desgranando un poquito los datos de su biografía para contextualizar, como digo, a ese Miguel de Cervantes que llega a Salteras un 10 de agosto de 1593. Bien, como saben, 1547 es el nacimiento en Alcalá de Henares. Miguel de Cervantes nace en una familia más o menos, no digo humilde, pero casi humilde. Su padre es cirujano, pero no es un cirujano como los actuales, es realmente un sacamuelas, lo que llamaban entonces, y es el cuarto de 7 hermanos, una familia numerosa. Bien, entre sus primeros años de infancia los va a pasar entre Valladolid, que es donde trabaja el padre, y Córdoba, que es donde reside gran parte de su familia. Esos primeros años ya le están acercando a Andalucía, le acercan a su paisaje, a sus personas, a su gente, a sus costumbres, y a partir de 1566 se establece en Madrid. Marcha a Madrid y pasa a asistir como alumno al Estudio General de la Villa con Juan López de Hoyo, que es su gran maestro, al que de alguna manera Miguel de Cervantes pues debe bastante. Se aficiona allí en Madrid al teatro, especialmente en ese momento está de moda López de Rueda, como hoy en día pues uno va a Madrid y ve los musicales y ve el Rey León y ve, pues entonces era López de Rueda todo lo que se interpretaba en Madrid, y participa de los cenáculos, que son de alguna manera los precedentes de nuestros ateneos, lugares donde la gente más o menos culta o con inquietudes culturales se reúne para debatir sobre literatura. Bien, esa es, digamos, de alguna manera, pues el primer contacto de Miguel de Cervantes con la literatura. Posteriormente se desarrollan lo que se llaman sus años italianos, en los que aparece como soldado entre 1569 y el año 75. Tiene tan solo 20 años, marcha a Roma, pasa unos meses en la ciudad y van a ser fundamentales para su literatura por dos cosas, porque va a conocer dos obras muy importantes. Ya ha tenido ese contacto de la literatura en Madrid, lo va a seguir desarrollando en Roma, y en Roma conoce dos obras, la de Ludovico Ariosto, El Orlando Furioso, donde aparecen ya los ideales caballerescos de los que él va a beber, ideales caballerescos del Renacimiento italiano, que va a trasladar, como digo, posteriormente al Quijote. Aquí hay dos puntos que son la base de su Quijote. El ideal caballeresco, y el ideal del amor platónico, que lo va a tomar de León Hebreo, de los diálogos de amor. Bien, en el año 69, como digo, pues está en Roma y
pocas semanas después de llegar a Roma, va a entrar al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. Junto con él va a hacer un gran viaje por Italia, que le va a llevar pues, a ciudades como Milán, Parma, Venecia, Ferrara, Florencia, Palermo. Un recorrido que de alguna manera él, Miguel de Cervantes, se autocita muchísimo. La primera biografía de Miguel de Cervantes, que se publica en el siglo XVIII, no tiene ni un solo documento sobre Miguel de Cervantes. Todo lo que cuenta esa biografía es sacando datos que el propio Miguel de Cervantes incluye en el Quijote o en otras obras de su literatura. Y una de ellas es El licenciado Vidriera, donde aparece ese personaje, digamos, rondando estos lugares que antes he mencionado. Bien, en 1570, estando como soldado ya de la compañía de Diego de Urbina, va a participar dentro de lo que es el Tercio Viejo de Sicilia, va a formar parte de él, y de la lucha contra el turco, como se llamaba entonces. El 7 de octubre tiene lugar la famosísima batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los futuros. Miguel de Cervantes no conoció a Trump, evidentemente, porque lo que se está montando ahora no tiene nada que ver con aquello. Bien, en esa batalla, como todos conocen, recibió esos famosos 3 arcabuzazos que le dejaron incapacitado el brazo izquierdo. Esa imagen que tienen aquí a la izquierda es precisamente de la batalla de Lepanto, una de las representaciones más bonitas que se conservan, y está en la iglesia de la Anunciación de Sevilla. Bien, manco, pero peleando por Dios y por el rey. Ha quedado manco, pero él sigue de soldado en Italia. Sigue en Italia y va a participar en diferentes campañas entre el año 72 y el 74, diferentes expediciones navales, bajo las órdenes de Manuel Ponce de León y Lope de Figueroa. Va a participar de la batalla de Navarino, Corfú, Bicerta o la campaña de Túnez en 1573. Bien, llega un momento en el que nota que realmente el brazo le hace desarrollar su con la rapidez con la que quisiera, y entonces, bueno, pues decide regresar a España. Y una vez que está en el barco, embarcado, volviendo, muy cerquita de lo que son las costas de la Costa Brava, de la zona de Cadaqués, el 26 de septiembre de 1575, una serie de corsarios berberiscos capturan el navío en el que va y lo toman preso. Y se lo llevan a Argel. Bien, son los años famosos que de alguna manera han sido recreados recientemente por Amenábal en esa película comprometida, rara, extraña, del cautivo, ¿vale? Tan polémica, por muchas razones. Bien, una vez que está en Argel, le descubren que lleva 2 pasaportes y uno del duque de Sesa, otro de don Juan de Austria, lo que hace pensar a las personas que la han cautivado, pues que es una persona que realmente es importante, y entonces, bueno, pues piden un alto precio por el rescate de don Miguel, 500 escudos, que va a tardar en llegar y que finalmente pagará la familia. Bien, 500 por él, 300 por su hermano Rodrigo, que también había sido apresado en ese mismo barco. Bien, Juan Goytisolo, uno de los grandes cervantistas, literatos y cervantistas, dice que los años del cautiverio están en el núcleo central de la gran invención literaria de Miguel de Cervantes. Hay 3 grandes obras de teatro que Miguel de Cervantes va a escribir muy pronto, aunque va a publicar muy tarde, como son Los baños de Argel, El trato de Argel o La Numancia, en los que él recrea y sitúa a sus personajes dentro de este ambiente. El trato de Argel precisamente pues habla de ese cautiverio. Bien, una vez liberado y en España, Miguel de Cervantes va a buscar un nuevo oficio. Y un nuevo oficio que se le va a resistir de alguna manera. Él quiere seguir estando ligado al ejército,
Ha visto que, bueno, que de alguna manera pues, puede seguir aportando, ya no como soldado, pero sí con cualquier otro puesto, digamos, dentro del ejército. Entonces, bueno, en Portugal, viaja a Portugal y solicita al rey Felipe II un oficio para, de alguna manera, pagar la deuda del rescate, deuda que había contraído la familia para sacarle del cautiverio. Y bueno, en 1581 el rey Felipe II le organiza una comisión secreta como espía en Orán. Miguel de Cervantes en este momento vale mucho. Durante su cautiverio ha aprendido a hablar en parte árabe, habla en parte ya italiano, sabe diferentes idiomas y es de alguna manera pues una persona muy, muy preparada para actuar como espía. En 1581 va a solicitar también un cargo militar en Indias para pasar a Indias, pero se le deniega. Se le deniega y no sabemos realmente las razones. Aquí es donde la gente, algunos investigadores, apoyan la teoría de que no se le deja pasar por sus orígenes judaizantes. Pero bueno, nunca y nada queda claro en Miguel de Cervantes. A partir de aquí lo que se van a desarrollar son los años toledanos. Miguel de Cervantes se retira y son los años de sus relaciones personales. Primero va a tener una relación con Ana Franca de Rojas, con la que va a tener un hijo en 1584 y posteriormente, poco después, el 12 de diciembre de 1584, contrae matrimonio en Esquivia, una pequeña población de Toledo, con Catalina de Salazar, que va a ser su esposa durante el resto de su vida. Bien, a los 35 años, tiene 35 años, ha vuelto de la guerra y Cervantes se hace cargo de la hacienda de la familia de Catalina. El campo le gusta más bien poco, está soñando siempre con la literatura, así que sus años toledanos van a ser unos años, digamos, un poco complejos para Miguel de Cervantes. Lo importante es que conoce la geografía de La Mancha, va a viajar mucho por La Mancha durante estos años y, de nuevo, esto es parte de la base de su Quijote. Bien, también aquí son años en los que él tiene mucho tiempo y los pasa, digamos, en parte escribiendo. Entre el año 82 y el año 85 escribe los baños de Argel, el trato de Argel y la Numancia, como antes lo decía. Pero estos libros no van a ver la luz hasta después de la muerte. Y en el año 1585 publica La Galatea, su primera obra literaria impresa, pero poco exitosa. Él mismo, Miguel de Cervantes, como digo, en el Quijote hace un chiste sobre su propia obra y sobre su valor literario. Hace muchos, pero uno de ellos habla sobre la Galatea. Hay una escena en la que, en el capítulo 6, la primera parte del Quijote, que están el cura, el barbero, el ama y la sobrina de Don Quijote, examinan la biblioteca y están quemando los libros porque piensan que son los que han dado razón a su locura, y de repente dice: «La Galatea de Miguel de Cervantes», dijo el barbero, y le contesta el cura: «Muchos años hace que es gran amigo mío ese Cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que ha prometido. Quizá con la enmienda alcance del todo la misericordia que ahora se le niega. Y en tanto se vea esto, tenedlo recluso en vuestra posada, señor compadre», como diciendo, ese por lo menos no lo tires. Bien. Decepcionado por lo que ha vivido realmente en La Mancha, ha conocido a su esposa, ha conocido el paisaje, ha empezado a escribir, pero realmente no le gusta nada estar en el campo. Necesita algo más, necesita una ciudad en la que volver a esos cenáculos con los que había compartido sus primeros años madrileños, repetir ese formato en otro lugar, y piensa en Sevilla. Así que, ilusionado, decepcionado por lo que deja atrás e ilusionado por lo que está por venir, abandona temporalmente a su esposa tras 28 meses de matrimonio y se marcha en Sevilla en mayo de 1587. Mucha gente piensa que Miguel de Cervantes en este momento abandona para siempre a su mujer, y no es cierto. Una vez terminados los años andaluces, vuelven a reencontrarse, incluso durante los años andaluces. Miguel de Cervantes va a visitar a Esquivia varias veces, a Catalina,
Porque, como digo, no fue un abandono ni llegaron a divorciarse, como alguna vez se ha dicho. Más tarde, como digo, volverían a vivir juntos y a Catalina se le niega algo, de lo que luego hablaré, que es, o se le esconde algo, que después de la muerte de Miguel de Cervantes es precisamente su esposa la que va a fomentar la publicación de las obras inéditas de Miguel de Cervantes. Y es algo que se le reconoce muy poco a Catalina. Bien, él de alguna manera también, en el entremés del juez de los divorcios, habla sobre su situación personal en este momento y dice: más vale el peor concierto que no el mejor divorcio, ¿vale? O sea que no se divorcia. Bien, lo que les decía, en el testamento de Catalina, que se fecha en 1613, muere poco antes que Miguel, deja como heredero universal a Miguel de Cervantes, dice, por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido. Bien, tras su etapa toledana vendría la etapa andaluza, en la que, digamos, bueno, pues se recrea lo que hoy queremos contextualizar de alguna manera. Estamos contextualizando que es la visita a Salteras. Esa etapa andaluza comienza en 1587, termina en 1601 y, como digo, en el 87 se establece en Sevilla y lo va a hacer en la posada de Tomás Gutiérrez, que identificarán porque esta es la avenida Constitución de Sevilla y ese es el edificio del SAS, el horroroso edificio del SAS que se construyó en los años 60 y que vino a sustituir a esa posada. Sevilla, entre muchas atrocidades, ¿no?, históricas que ha cometido, fue tirar la posada, la venta del gato, la famosa venta del gato, el Corte Inglés que nos pusieron encima del gran palacio del Duque, de la Plaza del Duque. Bien, pues aquí tienen uno más, la posada en la que residió durante tantos años Miguel de Cervantes y que fue propiedad de uno de los grandes dramaturgos de la época, no dramaturgo como tal, porque escribía poco, pero tenía un teatro y fomentaba el teatro, que era Tomás Gutiérrez. Bien, el Cervantes que llega por fin a Sevilla es un Cervantes soldado, valiente, libre, honrado, patriota, resiliente, perseverante, creativo y enamorado de la literatura. Son cualidades, características de esa persona que ha llegado, como digo, a Sevilla y que ya de alguna manera están dentro de ese Miguel. Bien, en Sevilla, de nuevo, a la búsqueda de un trabajo, consigue que le nombran comisario real de abastos. Sigue formando parte del ejército, es un puesto administrativo. Lo que va a hacer es de recaudador de abastos para formar la Armada Invencible. España está en guerra con Inglaterra, queremos mandar esa gran flota y tenemos que dotarla de personas, pertrechos, bienes y comestibles. Para abastecer la Armada, Miguel de Cervantes va a actuar, como digo, como comisario real de abastos. También para abastecer la Armada de la Guardia de la Flota de Indias. ¿Qué es eso? La Flota de Indias, como ustedes saben, es esa flota comercial que cada año, 2 veces al año, partía desde Sevilla, posteriormente de Cádiz, para ir a los reinos de las Indias. Y, bueno, pues la guardia de la flota son los barcos militares que van guardando esa flota, defendiendo esa flota para evitar los ataques piratas. Bien, para abastecer esas dos armadas, Miguel de Cervantes va a hacer de comisario real. Se le nombra comisario real. Comisario real es un puesto importante que implica el poder tener vara alta de justicia. Es decir, Miguel de Cervantes va a tener muchos poderes políticos en ese momento, políticos y judiciales. Va a poder sacar grano a cualquier persona, independientemente de su estado y condición, ya sea religioso o no. Para llegado el caso, también tenía poder para abrir puertas, romper candados, hacer uso de casas, almacenes privados donde depositar temporalmente el grano y también para ordenar prisiones. Se le adelanta el dinero para gastos de trajineros, carreteros, molineros y bizcocheros y molineros y todo, pero el sueldo se le va a pagar al terminar el trabajo. Esto para Miguel de Cervantes y cualquier otro comisario era un problema, porque solo en este trabajo, en esta comisión en la que hace Nécija, Castro del Río y Espejo, tarda
un año prácticamente, un año trabajando sin cobrar, ¿vale? Siempre se ha hablado de Miguel de Cervantes también como que metía la mano en la saca. Bueno, a lo mejor era como para meterla y luego ponerlo, ¿no? Es decir, bien, la manera de recaudar entonces fue muy polémica y le granjeó muchos enemigos a don Miguel. Él llegaba a un pueblo, ponía una mesa de recaudación en la plaza y allí iban pasando todos los vecinos, como digo, religiosos incluidos, uno a uno para pagar lo que es la parte correspondiente. Pasaban por allí, firmaban el documento de entrega, se pesaba la mercancía y Miguel de Cervantes, a cambio, ¿qué entregaba? Un pagaré. Un pagaré que se hacía efectivo a las 2, 3, 4, 5, 6 meses por 16 reales la faneca de trigo, cuando el precio de mercado era 24 reales. Es decir, pagaba mal y tarde. Su experiencia en Écija fue realmente traumática. En la primera no sabía que iba a haber tanta animadversión hacia su persona y de hecho llega a ser excomulgado entre el año 87 y 88 por sacar, como debía, como era su obligación, digamos, el trigo a las iglesias parroquiales de Écija. Bien, una vez que se aprovisiona la flota, las 130 naves y esos 30.000 hombres llegan a la zona marítima de Inglaterra y la Armada Invencible resulta que es invencible y que se vence el 8 de agosto de 1588. Así que el esfuerzo que ha hecho don Miguel de poco ha valido. Don Miguel y sus compañeros, lógicamente. Bien, pero Felipe II ha visto que es una manera en que se saca dinero para la Armada y la gente no protesta mucho o no le llega a él, porque realmente la gente protesta. A partir de este momento ya no va a ser para Armada Invencible, sino que va a ser pedir dinero para las galeras del rey, lo que sería la flota militar por excelencia, y para la Armada de la Guardia de Flotas de Indias, como antes se había pedido también. Y Miguel de Cervantes va a hacer varias comisiones de este tipo. Va a hacer la primera en Carmona en 1590, en 1591 va a ir a todas esas localidades que tienen ahí andaluzas, Teba, Ardales, Montilla, Pedrera, Estepa, etcétera. En el 92, Olivares, muy cerquita de aquí, va a volver a Teba, Álora, Estepa, Écija, Aguilar, Porcuna, en fin, diferentes localidades. Está también en Castro el Río, donde va a sufrir su primer encarcelamiento. Y se va a dar cuenta de una cosa, y es que para la Armada Invencible la gente estaba, digamos, dispuesta a participar, pero ahora ya no. Ahora ya el pueblo es una época mísera, las cosechas son muy malas, hay mucha hambre, hay mucha pobreza y la gente se levanta realmente contra Miguel y cualquiera de sus otros compañeros comisarios que están desarrollando este oficio. Así que a Felipe II se le ocurre hacer un nuevo modelo de negociación. No va a quitar el impuesto en ese momento, pero sí va a hacer un nuevo modelo de negociación. Entre el año 93 y el 94, con ese nuevo modelo de negociación, va a venir Miguel de Cervantes a Saltera. Lo que va a hacer es lo siguiente: propone las siguientes actuaciones. Delegar en los concejos la responsabilidad del reparto, de tal manera que Miguel de Cervantes o cualquiera de los otros comisarios lo que van a hacer es ir al pueblo en cuestión, negociar con el concejo, seguir su camino, ir a otro pueblo, negociar, a otro, negociar, a otro, negociar, y una vez que has dado la vuelta, darle 2 o 3 meses y volver a hacer la vuelta recaudando. Yo llego al pueblo y lo monto en el carro. Pero la responsabilidad ahora de repartir a quién le toca pagar más o menos es del concejo. Así que, digamos, trasladan la papeleta. La gente va a estar en disgusto totalmente, por supuesto, igual que antes. Pero, bueno, decía Felipe II que había que hacerlo por los mejores y más suaves medios que se pudiere, y no a la fuerza. Así que esto también hace que la recaudación sea más rápida, más sencilla y, por supuesto, como digo, menos problemática. Entre el año 1593 y 1594 va a desarrollar 3 comisiones más.
la que hace por la campiña sevillana, Carmona, Araal, Morón de la Frontera, la Puebla de Cazalla, etcétera, etcétera, que ha documentado muy bien José Cabello Núñez, la que va a desarrollar por el Aljarafe, el Campo de Tejada y el Condado de Niebla, que es en la que se incluye Salteras, y una tercera por la campiña extremeña, Llerena, Villagarcía de la Torre y otras poblaciones que va a hacer en el intermedio. Bien, la comisión. Pasamos a estudiar la comisión, la que trae realmente a Miguel de Cervantes a Salteras. Pues esa comisión, esa orden, se le da el 7 de julio de 1593. Se la da a Miguel de Oviedo, que es su superior, que es el que, digamos, el encargado de el aprovisionamiento de las galeras, y le manda a recaudar a Miguel de Cervantes, porque siempre van, digamos, con un objetivo impuesto, 30.000 fanegas de trigo para las galeras reales. 30.000 fanegas de trigo es una auténtica barbaridad. Bien, ¿quién encuentra por primera vez un documento relativo a esta comisión? Pues es Cristóbal Pérez Pastor, uno de los grandes cervantistas de principios del siglo XX. Se encuentra en el Archivo General de Simancas la contaduría de la segunda vuelta que Miguel de Cervantes va a hacer por estos territorios. En esa contaduría aparecen varios nombres de los pueblos del entorno y bueno, eso es lo primero que sabemos. Nombres y cantidades de trigo que recauda. Lo segundo, 56 años después, el gran cervantista Luis Astrana Marín, en el Archivo Municipal de La Palma del Condado, va a localizar el texto de la comisión. El texto de la comisión, es decir, la orden que se le está dando, los pueblos que tiene que visitar, en qué condiciones lo tiene que hacer y los plazos que tiene. Bien, ahí tiene el documento, cómo se encontraba en el año 1958, que es cuando Luis Astrana lo encuentra en el archivo, y el estado en el que se conserva hoy después de una restauración. Se ha deteriorado bastante con el tiempo. Se ha deteriorado bastante con el tiempo y afortunadamente, bueno, pues ya han parado ese deterioro y el documento estuvo en el IAPH durante mucho tiempo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Andaluz de la Cartuja. Bien, ahí tienen, en este documento sí aparece la firma de Cervantes, no en todos aparece, depende de quién se comprometa y a qué, pero ahí sí. Bueno, ¿qué se le manda? Se le manda, como decía, recaudar 30.000 fanegas de trigo. El plazo y las condiciones de la saca, en 30 días para las negociaciones. En 30 días tenía que hacer toda la negociación, a la primera vuelta. Y presentar limpia y encamarada el trigo. Bien, y la zona geográfica a visitar la definen de alguna manera. Hablan de diferentes pueblos, pero dan los nombres de los pueblos a modo de ejemplo. No es una relación detallada de todo lo que tiene que hacer, sino para que se oriente de alguna manera. Así que habla de Alcalá de la Alameda, que hoy no existe, está, digamos, en una zona muy próxima a lo que veis, Chucena, Almonte, Alcázar, Bollullos del Condado, Bonares, Castilleja del Campo, Coria del Río, Escacena del Campo, Huevar de Aljarafe, La Palma del Condado, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Niebla, Manzanilla, Paterna del Campo, Rociana, Sanlúcar la Mayor, Villalba de Acor y Villarrasa. En ese orden aparecen en la comisión. No están ahí, como digo, Pilas, Saltera o Villamanrique, 3 pueblos que están documentados por otras fuentes, pero que, como digo, no aparecen en la comisión. Bien, después del hallazgo por parte de Luis Astrana Marín de ese documento del año 58, nadie se vuelve a acordar de Miguel de Cervantes en estas tierras. Hasta que en el año 2017, otros 50 años tienen que pasar, para que el profesor Manuel Mora Ruiz localice 2 documentos cervantinos que documentan la presencia de Miguel de Cervantes en Bonares y Lucena del Puerto. Bien, Manuel Mora Ruiz va a publicar un artículo en la revista de su localidad, hace un artículo muy interesante que hace que Pelayo Castillo y Antonio Vanilla, archiveros de Niebla, pues indaguen, digamos, les pique la curiosidad, indaguen en su propio archivo y sacan a la luz
de nuevo otro documento, ese mismo año. La presencia con el que se documenta la presencia de Miguel de Cervantes en Niebla. Publica un artículo que simplemente cuelgan en la red, en el ayuntamiento y poco más. En el año 2022, Francisco Romero Morales hace lo mismo en Villalba del Alcor y publica de nuevo un artículo muy interesante, muy bien documentado y muy bien ilustrado en su página web, la página web de la Asociación Gadeas. Bien, un año más tarde, José Cabello Núñez, en el año 23, localiza el documento que nos permite documentar a Miguel de Cervantes en Analcázar y escribe un artículo bastante más serio en una revista de investigación. Bien, ahí es en ese punto, cuando yo comenzaba la conferencia, les decía que todo parte de una conversación con José Cabello Núñez, y es en ese momento, cuando está dando a conocer ese documento en una conferencia en Analcázar, donde yo le propongo pues una investigación paralela para localizar otros documentos. Y me pongo a la tarea, así que entre el 20 y el 24 localizo la presencia de Miguel de Cervantes en Castilleja del Campo, Huevar, Sanlúcar la Mayor, Saltera, Pilas, en el 2025, Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado. ¿Qué es lo que he hecho realmente? Lo que he hecho es sistematizar la investigación. No puede ser que cada uno localice el de su pueblo, lo publique en la página web, en fin. Quería darle una contextualización, como están viendo, digamos, una seriedad, la seriedad que realmente, digamos, la presencia de Miguel de Cervantes en estos territorios, pues, debería de tener. Entonces lo que hago es una búsqueda sistemática. Esas localidades son en los que he encontrado, para los que he encontrado resultados. Pero he buscado en el Aljarafe, en absolutamente todos los pueblos. Ahí tienen la lista: Albaida, Analcázar, Analcoya, Benacazón. En los pueblos de El Campo y la Sierra de Tejada, y en todos los pueblos del Condado de Niebla. Me he hecho una relación de toda la documentación que se conserva de estos pueblos en archivos municipales y en protocolos notariales. No es mucha, porque es un año muy antiguo, 1593, y no todos los pueblos conservan actas de ese año, ni todos los pueblos conservan protocolos notariales de ese año. Así que una vez repasados unos y otros, el resultado es ese. Me queda por repasar algunos documentos de Aznar Collar. Bien, la primera vuelta, lo que se documenta con todo esto, pues eso es lo que tienen en la pantalla. La primera vuelta que hace Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes sale aproximadamente el 14 de julio de 1593 de la ciudad de Sevilla y va a hacer el siguiente recorrido. Primero, lógicamente, por territorio, el Aljarafe, a continuación Campo de Tejada, llegará a el Condado de Niebla, todo el recorrido hacia allá. Irá por el camino antiguo, el camino real, lo que hoy en día es la nacional, la carretera que sale, en realidad sale de Alcalá de Guadaira, pasa por Sevilla y recorre, digamos, el centro del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Castilleja del Campo, en fin, la que antiguamente llevábamos todos para la playa antes de construir la autovía. Bien, y la vuelta la hace por la zona sur, por la zona lindando a las marismas. Bien, tenemos documentado que el primer lugar que tenemos noticia sale el 14 de julio. Bueno, pues entre el 14 de julio y el 19 de julio está en ese espacio que va desde Sevilla a Sanlúcar la Mayor, que entonces se llamaba Sanlúcar del Alpechín. Allí está o ha estado antes del 19 de julio. Seguimos y el siguiente documento lo ubica en Paterna del Campo el 22 de julio. El 24 de julio lo vamos a seguir. Sanlúcar la Mayor, el siguiente sería Paterna del Campo el 22 de julio. El siguiente es Villalba el 24 de julio. Evidentemente entre el 22, el 24, el 23 debió estar en Escacena Manzanilla, que está muy cerca. El 25 lo tenemos en La Palma del Condado, el 27 en Niebla y por tanto el 26 debió estar en Villarrasa, el 28 lo tenemos en Bonares
y Lucenilla, y posteriormente empezaría el camino de vuelta, que tenemos muy pocas fechas en realidad. Desde Lucenilla, el 28 de julio hasta el 3 de agosto, no tenemos ningún documento, pero va haciendo el sur. Probablemente el 29 de julio, sí, digo bien, estuvo en Bollullos, Almonte. Los que tienen un punto rojo aparecen en la lista, aparecen en esa lista que antes les mencionaba, pero no hemos encontrado, si no tiene la fecha al lado, no hemos encontrado el documento, ¿de acuerdo? Pero todos, los visitó realmente todos, porque está recaudando impuestos, no impuestos, abastos, y porque era su obligación. Bien, 30 días la primera vuelta. Ahí tienen los documentos. El 19 de julio en Sanlúcar la Mayor, que recauda 50 fanegas de trigo. Este documento es muy interesante, es uno de los primeros sitios donde Miguel de Cervantes para, y es interesante porque de alguna manera se toma conciencia de los problemas que va a tener durante el viaje y se da cuenta de en qué lugares va a poder recaudar trigo y en cuáles no. Me explico. Volvamos al mapa. 3 zonas: Aljarafe, Campo de Tejada, Condado de Niebla. Vamos a por trigo. ¿Dónde está el trigo? En el Aljarafe no. En el Condado de Niebla no. Es que somos la tríada mediterránea total y absoluta. Aceituna, trigo, viña. Es decir, va a llegar a los pueblos de aquí, se va a dar cuenta que ahí solo hay aceituna, se da cuenta que un pueblo como Sanlúcar la Mayor le va a entregar 50 fanegas, que realmente es muy poco para lo que él pretendía, y cuando vaya a Villalba del Alcor le va a sacudir tremendamente. Los de Villalba del Alcor van a pagar 8 veces más que los de Sanlúcar la Mayor. 8 veces más trigo, comparativamente. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Entonces Sanlúcar la Mayor tiene ese problema y se los dice claramente. De allí va a recaudar 50 fanegas de trigo, grano limpio, bueno y enjuto. A Miguel de Cervantes todo lo que presento son cartas de compromiso, que el alcalde entrega a Miguel de Cervantes una copia, se protocolizan ante notario y, digamos, son la que nos ha quedado. Ahí se habla de Miguel de Cervantes, que nos convenimos y concertamos con Miguel de Cervantes Saavedra, comisario de Su Majestad, que vino a esta villa. Eso lo está diciendo el 19 de julio, que vino ¿cuándo? Esta mañana, ayer o antes de ayer. Por eso pongo esa C de Asia, cerca, que vino a sacar el trigo para el rey. Siempre a través de estos documentos sabemos con las personas con las que se reúnen, los alcaldes, los regidores, los alguaciles del momento. Y ese documento, como digo, es muy valiente. La gente de Sanlúcar la Mayor lo hace muy bien, lo deja muy claro. Dice todo lo cual, al final de todo el documento, dice todo lo cual este concejo hizo compelido, apremiado y con muchas protestaciones y requerimientos, sin perjuicio de la cédula real y de otro cualquier derecho que este concejo tenga para no poder seguir con trigo a la galera, servir con trigo a la galera. Es decir, que lo damos, lo entregamos, pero lo damos obligados. Lo damos obligados. Bien, ahí tiene el documento de Paterna del Campo, que es el que peor se conserva. Este está en el archivo de protocolos materiales de Sanlúcar de La Palma del Condado. El de Villalba del Alcor, que se lee muy bien, fíjense. Hemos dicho que en Sanlúcar está entregando 50 fanegas de trigo. En Villalba entrega 60. Y tiene 6 veces menos población. O sea que se ha dado cuenta Miguel de Cervantes que o aprovecha en el Campo de Tejada o no va a recaudar nada. La Palma del Condado, La Palma del Condado, 100 fanegas de trigo, ¿vale? El 25 de julio. Ahí tienen ustedes un nuevo documento. De La Palma del Condado tenemos este y tenemos también este segundo que aparece ahora nuevo. El documento de Niebla, el 27 de julio, el 28 en Bonares, Lucena del Puerto, Lucenilla, el 28 de julio, hacia el 1 de agosto en Analcázar. El de Analcázar es muy curioso, no es un documento de protocolo, porque allí el ayuntamiento no se obliga. ¿Y por qué no se obliga? Porque no tiene nada que ofrecer. Está recogido en las actas capitulares y dice, recogido de segundas, han venido unos segundos recaudadores
Y el concejo dice en las actas: no pudimos darle a estos recaudadores nada, igual que ocurrió cuando vino Miguel de Cervantes a esta villa a recaudar para el rey. Dice, porque aquí no tenemos trigo. ¿Vale? Bien, ese de Huévar. En Huévar tenemos 3 documentos. Este en el que se comprometen a entregar 40 fanegas, y luego otros 2 posteriormente, de los que luego hablaré. Castilleja del Campo el 3 de agosto, Pila el 3 de agosto. Evidentemente, para llegar de Castilleja del Campo a Pila ha pasado por Carrión de los Céspedes, pero no está documentado porque no se conservan ni actas capitulares ni protocolos notariales. Y ahí tienen el documento de Salteras, finalmente. Es muy interesante este documento de Salteras por una cosa. Si se han fijado, cuando he puesto el mapa, he dicho que se pasa por Sanlúcar la Mayor, pasan por Castilleja del Campo, pero no está el documento de Castilleja del Campo. El documento de Castilleja del Campo está posteriormente, cuando han terminado de hacer la vuelta. ¿Por qué? Porque hay pueblos por los que pasa Miguel de Cervantes, y en ese momento no están, digamos, los ediles principales con los que tiene que negociar. Y al no estar, pues prefiere volver en otro momento dentro de la vuelta. Aquí casi debió de pasar algo similar. Pudo que Miguel de Cervantes estuviera en un primer momento cuando está por la zona del Aljarafe, al principio, el 15 o el 16 de julio, pero tiene que volver en agosto, y aun volviendo en agosto encontramos una cosa muy curiosa. En todos los documentos los firman los alcaldes. Aquí no hay alcaldes. Se ha reunido con el alguacil y con los regidores, pero no están los alcaldes. O sea que quiero decir que esto también es interesante. Se obligan, lo de siempre, a Miguel de Cervantes y Alonso Guerrero, otra persona que iba con él como secretario, comisarios de su majestad para la saca de trigo, y de aquí solo se llevan 30 fanegas. 30 fanegas. Bien, aquí tienen Miguel, la palabra Miguel, y Cervantes, Cervantes en el documento de Salteras. Salteras es el último pueblo que está documentado, aunque puede que, digamos, se retrasase todavía algunos días más. Todavía tenía un periodo de tiempo más antes de que se le acabara el plazo de 30 días para volver a Sevilla. Pero es el último que tenemos documentado en esa primera vuelta. Ha terminado la primera vuelta, Miguel de Cervantes ha negociado con todos los concejos, se ha llegado a un acuerdo diferente con cada uno de ellos, y en el intermedio, entre los concejos están negociando y están hablando con los vecinos para recaudar el trigo, a Miguel de Cervantes se le encarga una tercera comisión ese año, que es la que hace en Extremadura, y se le encarga el 19 de agosto. Está por el sur de Extremadura y poco después vuelve. Y se produce la segunda vuelta, que es la de recaudación, como decía. Esta está documentada por la contabilidad de Archivo General de Simancas. Y no es tan ordenada como la primera. En la primera el viaje es claro. Aquí Miguel de Cervantes va y viene a Sevilla. No sabemos los motivos realmente porque hay muy poca documentación de esta época. De tal manera que tenemos, por esa contabilidad de Archivo General de Simancas, que el día 12 está, por ejemplo, el 12 de septiembre está en Villalba, en La Palma del Condado, Villarrasa, Rociana, Bollullo, Huévar, Manzanilla. En octubre está, el 12 de octubre está en Paterna del Campo, va y viene. En noviembre está en Almonte y en Niebla. En enero está en Villamanrique, y en enero del año siguiente, y en febrero está en Gerena. El documento está roto e incompleto, así que faltaría la contabilidad de muchos otros pueblos que podríamos tener noticia si se hubiese conservado bien, pero no es el caso. Esos son los documentos que nos hablan de la primera y la segunda vuelta, pero hay otros documentos indirectos que, digamos, fue más complicado localizar, y de lo que me dieron pie estos de Huévar. Eso de Huévar, fíjense, ha estado, como digo, la comisión se produce, la vuelta se produce en julio, y en octubre, en Huévar, lo que hace el concejo es dar un poder a una persona del municipio para que vaya a Sevilla y negocie que se le dé el dinero que se le debe por el trigo que se llevó Miguel de Cervantes. Ahí tenemos una cita indirecta.
Eso se produce el 22 de octubre de 1593. Pero fíjense cómo es la cosa, que la carta de poder que da el concejo de Bollullo la firma el 17 de noviembre del año siguiente. Hace ya un año que se llevaron el trigo y todavía no se le ha pagado. Lo que quiere decir que todavía hay la posibilidad de que aparezcan nuevos documentos indirectos. Esto es un documento indirecto. Bien, los resultados de la comisión son atroces. Miguel de Cervantes ha recaudado 764 fanegas de las 30.000 que se le habían encargado, para que se hagan una idea de la pobreza en la que se encontraban nuestros pueblos en ese momento. La pobreza y en parte también la picaresca. Lo sabemos por otras fuentes y por otros lugares, que cuando se escuchaba que iba a venir el comisario, rápidamente vendían el trigo. Por muy mal que lo vendieran, si el precio de mercado era 24, pues lo vendemos a 20 o lo vendemos a 19, pero mejor que a 16. Porque cuando lleve el comisario va a ser a 16 y si no lo pagan. Así que bueno, ahí tienen las fanegas que sacan, las acordadas con los concejos y aquí las que se cobran. Bien, ese periplo, ese estudio es el que publiqué pues hace ya año y pico en la revista Humanista, que es una revista norteamericana dedicada precisamente y especialmente a la figura de Miguel de Cervantes y que edita la Universidad de Santa Bárbara en California, Estados Unidos, para de alguna manera pues dar una universalidad a el tema en cuestión y a que se pusiera en valor realmente la ruta de Miguel de Cervantes hace por estos pueblos. Bien, una vez terminada la comisión, en el año 94 Felipe II suprime este tipo de comisiones. Se ha dado cuenta con esos resultados de que realmente no son productivas y que además están causando mucho daño a los vecinos. Bien, entre 1594 y 1597 Miguel de Cervantes se reconvierte en recaudador de impuestos atrasados, que es cuando a Miguel de Cervantes lo van a meter en la cárcel de Sevilla, ese famoso tiempo que pasa allí, pero por lo mismo, es decir, no es un problema de que él haya robado, sino de que el dinero que él ha recaudado y ha depositado en un banquero sevillano, ese banquero sevillano da el traste, da la en bancarrota y él no puede recuperar el dinero para pagarlo al Estado. Eso lo lleva, como digo, a la cárcel de Sevilla en 1597, que es donde empieza a escribir el Quijote, como él mismo dice en el prólogo, aunque no dice Sevilla, empieza a escribir el Quijote. Bien, en 1601 abandona Sevilla a finales de año y se va a Valladolid. La repercusión literaria que esto tiene para nosotros, ¿qué es lo interesante de este viaje por Andalucía? Lo dice Trapiello. Dice que los años sevillanos fueron para Cervantes la escuela de su Quijote, de los pasajes de sus novelas ejemplares, de los diálogos de sus entremeses, nacidos del contacto directo con sus icónicas ventas, con sus corregidores, alcaldes, regidores, escribanos, villanos, estudiantes, arrieros, molineros, bizcocheros, con todos los que se tuvo que tratar y que de alguna manera aparecen reflejados también en el Quijote y en sus otras obras literarias. Personas con las que se va topando, como digo, en estas tierras y que, como señala el profesor Gómez Canseco, saltarían luego de la vida a la ficción para hacerse eternos a través de su literatura. Así que, si lo pensamos bien y teniendo en cuenta el contexto del que les he hablado antes, La Mancha es el paisaje y Andalucía le pone el paisanaje, donde Miguel de Cervantes conoce a gente. Si habla de un soldado, es su etapa italiana. Si está hablando de un arriero, es de esos arrieros con los que tuvo trato él en primera persona en Andalucía, en sus años andaluces. En los años de La Mancha, como digo, es el paisaje. Andalucía, el paisanaje. Bien, como saben, después de esto, Miguel de Cervantes va a pasar sus últimos años y más productivos desde el punto de vista de la literatura en cuanto a las publicaciones en Valladolid y Madrid, entre 1601 y 1606 Valladolid, 1606-16 Madrid. Va a publicar el Quijote, la primera parte en 1605, las novelas ejemplares que aparecen en 1613,
muchas de ellas con temática sevillana, como Rinconete y Cortadillo, el coloquio de Cipión y Berganza, el coloquio de los perros, la ilustre Fregona, el viaje al Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados en 1615, en donde aparece el rufián dichoso, que también está basado en Sevilla, en Andalucía, en su parte andaluza, y la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1615, un año antes de morir. Como saben, muere en Madrid el 22 de abril de 1616, a los 69 años, y justo el día antes de morir, así lo dice, está redactando el prólogo de Persiles y Sigismunda, que será su primera obra póstuma. Y termina el prólogo diciendo: adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijaos, amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros pronto, contentos en la otra vida. Un testamento como muy directo. Bien, esa es, digamos, la parte importante de lo que hoy quería comentarles, pero también hablarles un poco de la difusión. El trabajo de investigación pretendía de alguna manera, bueno, pues que se conociera fuera y se conociera dentro, que es lo que estoy haciendo hoy también. Así que, bueno, pues lo primero fue darle voz a través de la prensa, de esas nuevas investigaciones. El Diario de Sevilla, la Agencia EFE, El Mundo, ABC, El País, toda la prensa se hizo, me parece que fueron 43 periódicos diferentes, de España y México, también algunos mexicanos se hicieron difusión de ello. Huelva Hoy, ahí ven, muchos digitales, otros por supuesto en prensa, se hicieron eco. Me reuní con muchos de los ayuntamientos, Huelva de Aljarafe, con Castilleja del Campo, con Pilas, La Palma del Condado, Villamanrique y por último también con Salteras. Se han organizado una serie de actos culturales, conferencias, artículos en revistas locales, ediciones facsímiles, exposiciones, jornadas de historia. Ahí tienen, por ejemplo, una fotografía de la Feria del Libro de Huévar en noviembre del año 94. Las jornadas de Pilas se dedicaron ese año especialmente a Miguel de Cervantes en el año 25. Ahí tienen el cartel. Se hizo también una exposición cervantina con motivo de la conferencia. La Semana del Libro de Villamanrique en abril de 2025 del año pasado. El Instituto Andaluz del Patrimonio de la Cartuja, de Patrimonio Histórico Andaluz, también me invitaron a participar de la Feria de Abril, de la Feria del Libro, el 23 de abril del año pasado. El Día del Libro también en La Palma del Condado. Ese mismo día fue doblete, por la mañana en Sevilla y por la tarde en Las Palmas del Condado. En Castilleja del Campo, la Feria de Castilleja del Campo, la Feria del Libro. En Bollullos, parte del Condado. Y bueno, como decía, bueno, pues se han publicado una serie de folletos, de facsímiles, que yo invité a Antonio a que hicieran aquí uno, que todavía está pendiente, pero bueno, ahí tienen el documento y la transcripción para que todos los vecinos pudieran tener una copia de ese documento, que creo que es muy interesante. Y en diferentes pueblos pues se han hecho también azulejos conmemorativos que se han puesto en las fachadas de los ayuntamientos, normalmente porque era el lugar en el que Miguel de Cervantes sabemos que estuvo, aunque muchos ayuntamientos, como no sé, el de Castilleja del Campo o cualquier otro, han sido muy remodelados posteriormente o incluso trasladados del lugar, como en La Palma del Condado. Bien, actualmente trabajo en una ruta cultural que se va a publicar a través de la página web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Cartuja, y en la que queremos poner, digamos, de manifiesto y en valor a través de la web una ruta que la gente pueda descargarse y hacer con su coche con coordenadas GPS siguiendo el itinerario de Cervantes por nuestra tierra. Esa publicidad ha hecho de alguna manera mella en algunos autores. El mejor biógrafo actual, uno de los mejores biógrafos actuales, es Ligua, el profesor Cristóbal Ligua, en su última biografía de Miguel de Cervantes, que tiene 1400 páginas, se me ha olvidado traerla. Un tocho así, se pone de pie, de lado y no se cae. Bueno, pues ahí ya cita el artículo y cita la población, todas las poblaciones de las que hemos estado hablando, también Salteras ya forma parte de esa biografía de Miguel de Cervantes en su grande biografía.
El Ligua es un gran profesor y lo ha hecho muy bien, no otros, ¿vale? Eso no estaba en mi libro de Miguel de Cervantes. Esto, bueno, hay una serie de libros que más bien divulgativos, y el autor, bueno, pues se ve que se enteró por la prensa. Bartolomé Miranda descubrió en el Archivo Histórico de Protocolos de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, que visitó Pilas el 17 de julio. ¿Pilas? ¿Solo Pilas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se enteró por la prensa. Pilas sacó, cuando dimos la conferencia, un artículo, lo vio en prensa y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que tener cuidado, pero bueno, se van haciendo eco. Y luego otros catedráticos eminentes que se resisten a que los que nos consideramos historiadores locales, tan universales como ellos, pero no me puede decir este señor que no ha publicado en un sitio serio, porque él también publica en esa revista, pero ha publicado Alfredo Álvarez Querra, uno de los grandes cervantistas, ha publicado en 2025 una biografía resumida, Miguel de Cervantes, La verdad del hombre a través de los documentos, y no solo no me cita, sino que lo que estaba publicado lo trastoca, porque dice que el 8 de julio Miguel de Oviedo ordena, perdón, lo voy a leer aquí que... ¿dónde está? Aquí. El 25 de julio se personó en La Palma del Río. La Palma del Río, vaya, nos lo llevamos a otro lugar. La Palma del Condado. Se personó donde negoció con el ayuntamiento la retirada de 100 fanegas de trigo. Sí, vamos para atrás. No solo no aportamos, sino que confundimos. Así que hay que tener cuidado también con este tipo de cosas. La labor está hecha y bueno, ahora... Quien quiera hacerlo serio, lo hace serio y quien no, pues se despista. Pero, en fin, ahí tienen una bibliografía específica que les puede servir, que a mí me ha servido de inspiración, como son los artículos de las personas que antes les he mencionado, que considero que son las primeras personas que hablaron de este itinerario y que han ido haciendo poco a poco, digamos, la historia cervantina en estos territorios. El libro de Luis Estrena Mardín, por supuesto, los artículos de José Cabello Núñez, Castillo Bonilla, Gómez Canseco, Mora Ruiz y Romero Morales, que son, como digo, las personas que antes de mí pues estudiaron de alguna manera este recorrido. Y eso es todo. Siento haber sido a lo mejor muy prolijo y haber ido un poco rápido y nervioso, pero a veces los móviles también me despistan, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, nosotros te queríamos agradecer, Bartolomé, tu labor de investigación tan encomiable. Muchas gracias. Divulgación, sí. Bueno, él la está divulgando aquí con nosotros, habernos acompañado esta tarde aquí en una actividad enmarcada dentro de la Semana del Libro que cumplimos el 20 aniversario de nuestra biblioteca, Emilio Lledó. Y bueno, estamos muy agradecidos a que nos hayas compartido tanta información que tú en tu tarea y labor de investigación has ido atesorando. Y bueno, también vincular todo esto con la figura de Miguel de Cervantes y cómo ha contribuido todas estas vivencias de este gran escritor español a su gran obra maestra, que es El Quijote, y que animo a todos los aquí presentes a pues leerlo por lo menos una vez en la vida, que es muy interesante. Evidentemente, como ya has hablado y has hecho la diferenciación entre el paisaje y el paisajeante, pues se llevó mucho de aquí. Sí. Y El Quijote tiene mucho de nuestras tierras andaluzas entre sus líneas, así que os animo a ver. Y te concedemos pues un simple recuerdo para que nos tengas presentes siempre a don Bartolomé Miranda Díaz por su valiosa participación en la 20ª edición de la Semana del Libro de Salteras con la conferencia Cervantes, Comisario Real de Abasto en el Aljarafe, enriqueciéndonos así de cultura y saberes. Salteras, 15 de abril de 2026. Muchas gracias. También quería, bueno, has hecho mención anteriormente en la conferencia de el azulejo. ¿Sí? El azulejo ya lo tenemos, lo vamos a poner en la fachada print del ayuntamiento que nosotros conocemos todos como el ayuntamiento antiguo, que está en la plaza principal del pueblo.
Y bueno, pues por temas logísticos, y hemos tenido que adelantar la semana del libro, por temas de feria, no está todavía instalado, pero se instala en breve. Y el facsímil, pues también estamos en ello, con lo cual Saltera va a tener su azulejo, que va a evidenciar que Cervantes pasó por aquí, y vamos a publicar un facsímil para que todos los saltereños tengan también esa evidencia de ese documento tan preciado que tú has rescatado de los archivos. Estupendo. Muchas gracias y muy amable.